En esta hora queremos llegar hasta tu casa, allá, para compartir contigo algo importante sobre la palabra de Dios. Hoy es un día de gran bendición, ya que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y ahora Él comienza a dirigir nuestra vida. El Espíritu de Jesús comienza a dirigir tu vida y cada día tú te acercas más a aceptar lo que la Biblia dice en tu favor. En esta mañana estaremos compartiendo un tema muy interesante, se llama el 100 por 1. Estaremos explicando lo que enseña la Biblia acerca del 100 por 1. Parece algo como matemático y tenemos que tener en cuenta que Jesús, siendo Dios y conociendo las matemáticas, Él sabe exactamente lo que estaba diciendo cuando estaba diciendo 100 por 1. 100 por 1 es una producción grande de algo que puede producir 100 veces más de lo que Él es. Es como invertir un denario y sacar 100 denarios. Es como invertir 1.000 pesos y sacar 100.000 pesos. Es decir, 100 veces más. Es una forma de expresar un punto de multiplicación. Eso no se refiere a sumar, sino a multiplicar. Porque una cosa es sumar y otra cosa es multiplicar. Dios suma y multiplica. El diablo resta y divide. Pero en cuanto a Dios, la bendición de la multiplicación es algo que se aumenta progresivamente más de lo normal. Y de eso estaremos compartiendo en esta hora, sobre lo que Jesús quiso decir con el 100 por 1 y sobre lo que la Biblia dice sobre el 100 por 1, porque muchas personas han literalmente inventado esta doctrina que dice así: si tú le das dinero a Dios, Él te devuelve el 100 por 1. Anónimo hereje, dice aquí. O sea, la persona que inventó esto estaba diciendo una herejía, porque esto no se encuentra en la Biblia. Repito, si tú le das dinero a Dios, Él te devuelve el 100 por 1. Si esto fuera verdad, imagínense todos aquellos pobres que han estado diezmando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Imagínense, si ellos logran diezmar del sueldo mínimo 40.000 pesos mensuales, por 10 años serían 400.000 pesos, por un año 400.000 pesos, por 10 años serían 4 millones de pesos. Eso quiere decir que esta persona tiene que recibir de Dios 400 millones si Él dio 4 millones. Y esto diría que todo diezmador de 4 o 5 años tuviera 400, 500 millones en su cuenta bancaria, lo cual es un exabrupto. No es bíblico, no está prometido por Dios. Dios no lo dijo. Esto lo dijo un hereje anónimo en base a algunos textos de la Biblia que vamos a estar estudiando en esta mañana, porque vamos a estudiar de dónde salió esta doctrina herética, de dónde la sacaron. De la Biblia, claro, de la Biblia, pero de una mala interpretación bíblica. Hay 4 veces en la Biblia donde se menciona el concepto 100 por 1, al menos. Repito, lo que vamos a estar estudiando es que esta expresión no es verdad. Y quizás muchos de los que nos están viendo han estado engañados por mucho tiempo, pensando que si ellos le dan a Dios una buena ofrenda, Dios les va a multiplicar esa cantidad al 100 por 1. Y que le va a devolver, si dio 4 millones, le va a devolver 400 millones de pesos a las personas que den 4 millones en un proceso de 4 años. Y sacamos la cuenta que en 4 años una persona puede diezmar 4 millones de pesos sumando todos los meses, y muchos de nuestros televidentes lo han hecho así. Cantidades de ustedes que me están oyendo han diezmado más de 4 o 5 años, más de 40.000 pesos mensuales, lo cual corresponde a que usted debería tener, si esto es verdad, debería tener el 100 por 1, o sea, 400, 500 millones de pesos conseguidos en 4 años a través de andar diezmando u ofrendando a Dios. Pero esto no es verdad. Esta es una doctrina tomada de la propia idea de un predicador o ministro
que se dejó engañar del diablo y que mal utilizó algunos textos bíblicos. El primer texto bíblico que habla sobre el 100 por 1 lo encontramos en Génesis 26:12. Quiero que usted lo lea conmigo. Génesis 26:12 se está refiriendo a Isaac, el hijo de Abraham, cuando él comenzó a prosperar. Dice en el verso 26:12 de Génesis: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor Dios. Allí está diciendo, no que si tú le das a Dios dinero, Él te devuelve el 100 por 1. Ahí no está diciendo eso. Ahí lo que está diciendo es que Isaac era agricultor. Y este hombre sembró en la tierra. Hizo un negocio como cualquier otro. Sembró en la tierra. Se esforzó por coger una buena tierra. Se esforzó por comprar una buena semilla. Se esforzó por hacer una cosa bien hecha, escogió los tiempos bien, utilizó la sabiduría, porque la Biblia dice que el hombre tiene el poder para hacer la riqueza. Él diseñó su plan, su estrategia, su empresa, y le produjo el 100 por 1. Es decir, si sembró una semilla, esa semilla produjo 100. Y vemos que eso es posible cuando es una buena cosecha y cuando esa semilla puede producir 100 semillas. Ya con producir 100 semillas bastaría. Y sabemos que hay árboles que crecen con una sola semillita y producen más de 100 semillas. Y si Dios bendice la cosecha, se recoge al 100 por 1, que fue lo que pasó con Isaac. Isaac simplemente sembró aquel año y Dios lo bendijo, como puede bendecir a cualquier empresario que tenga su mini empresa o su empresa mayor. Este empresario va a prosperar en su negocio. Cualquier persona puede conocer lo que es la multiplicación terrenal del 100 por 1. Hay miles de personas que han tenido esa multiplicación en su negocio. Y no necesariamente son personas que diezmen a Dios. Hay personas que han tenido negocios superabundantes, que multiplicados por 100 o aún por 1000 veces. Y son personas que han utilizado la inteligencia, la capacidad que Dios les ha entregado y han desarrollado un trabajo abundante, de tal forma que han logrado la multiplicación del 100 por 1. Y esto no quiere decir que si tú le das dinero a Dios, Él te devuelve el 100 por 1. No. Ahí está diciendo simplemente que una persona que haga una empresa, que trabaje con dedicación, con inteligencia, con capacidad, con profesionalismo, esta persona puede llegar a producir el 100 por 1, el 2000 por 1. Hay empresas que son prósperas, que tienen la capacidad para producir sin necesidad de tú darle dinero a Dios. Simplemente es una empresa de vender agua o de vender algodón o de vender zapatos que alguien puede fomentar y puede lograr la multiplicación. Dios puede bendecir a una persona para que tenga la multiplicación, para que crea fuentes de trabajo. Hay personas que tienen la capacidad de crear fuentes de trabajo. De una sola fuente de trabajo puede crear 100 fuentes de trabajo y de pronto esta persona tiene 100 empleados, algo grande, trabajando para su empresa. Así que la multiplicación del 100 por 1 que Isaac tuvo, la puede tener cualquier persona normalmente, y de hecho muchas personas en el mundo de hoy tienen esa multiplicación en sus negocios del 100 por 1, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Usted ve muchas personas que no son cristianas y que tienen la multiplicación del 100 por 1, y algunos dicen, pero ¿por qué? Si el cristiano soy yo, él no es cristiano y sin embargo tiene un negocio próspero. Dios puede bendecir o permitir que la persona sea bendecida por razones que nosotros no entendemos. Pero lo que sí sabemos de la Biblia es que nosotros no podemos manipular a Dios dándole dinero a Dios para que Dios me devuelva el 100 por 1. Esto no funciona. Dios no es una ruleta. Dios no funciona como lotería. Él funciona con amor. Él funciona con otros lineamientos. Él funciona con sabiduría. Él al que quiere le da y le multiplica. Hay personas que Dios mismo le multiplica su empresa
conociendo el corazón de este empresario que va a generar fuentes de trabajo y que se va a convertir al final de su vida o lo que sea. Dios sabe a quién le abre fuentes de trabajo, Dios sabe a quién le bendice la empresa y Dios puede bendecir a una persona al 100 por 1 aunque no diezme. Gloria a Dios. Así que vemos en este primer verso, donde habla de 100 por 1, que no se está refiriendo a que si nosotros le damos dinero a Dios, Él nos devuelve el 100 por 1. Ahí no dice que Isaac le dio dinero a Dios y entonces Dios le devolvió el 100 por 1. Ahí no dice eso. Cuando habla de sembrar, no habla de sembrar dinero. Está hablando de sembrar las matas, las semillas de algodón o de trigo o de cebada, lo que haya sembrado Isaac. Dice, sembró en aquella tierra y cosechó 100 por 1. Ahí no sembró dinero, sembró semilla de agricultura. Y eso fue lo que le produjo a él el 100 por 1, como cualquier negocio. La segunda vez que en la palabra de Dios se menciona el 100 por 1 es en Primera de Crónicas 21:3. Quiero que lo busque conmigo. Dice, y dijo Joab al rey David, le dijo, añada Dios a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Ahí lo que sucedió fue que Joab, general del ejército de David, le estaba deseando a David que Dios le multiplicara el pueblo de Israel 100 veces más. Porque David comenzó a censar el pueblo para ver cuánta gente había. Él quería tener un ejército poderoso, un ejército fuerte, un ejército de mucha gente, de muchos lanceros, capitanes, guerreros. Y empezó a contabilizar y Joab discernió que David estaba cometiendo un pecado, pero le dijo a David, David, Dios te añada 100 veces más lo que tienes. Dios te añada 100 veces más, rey señor mío. Es decir, le estaba proclamando una bendición. Es como si alguien que me está viendo por la televisión le dice a su esposa, mi amor, Dios te dé 100 veces más hermosura de la que tienes. Es como si un abuelo le dice a su nieto, mi amor, Dios te dé 100 veces más la vida que yo he tenido. Es como si alguien le desea una bendición a otro, es una bendición que la persona misma está deseando. No necesariamente es un concepto de Dios. No es que Dios le dijo a Joab que le dijera a David, no, es Joab simplemente que está deseándole a David la bendición. Es una forma de expresar una bendición. Es como decir, Dios te dé el doble de lo que tú me deseas a mí. Dios te dé el triple de lo que tú me deseas a mí. Dios te dé 100 veces más de lo que tú me deseas a mí. Entonces es una expresión, pero no necesariamente es un concepto bíblico de que si una persona le da dinero a Dios, Dios le devuelve el 100 por 1. Esto no está en la Biblia, no está en la Biblia y no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es cosa parecida, pero no exactamente lo que la gente está diciendo de que Dios le devuelve el 100 por 1 al que dé 10,000 pesos o 20,000 pesos o 1,000,000 de pesos. Dios le devuelve el 100 por 1. Esto no es verdad, porque si así fuera verdad, cualquier persona puede dar 1,000,000 de pesos y recibe 100 millones de Dios. Y si esto fuera así, no hubiera pobres, porque los cristianos diezman, entonces no hubiera pobreza, no hubiera pobres. Y Jesús dijo, los pobres siempre tendréis con vosotros. Y estos pobres de que hablaba Jesús es pobres en el cristianismo, porque Lázaro era pobre, y Pablo era pobre, y Jesús era pobre. Y qué triste y lamentable poder ver que no todos los cristianos que vivieron, los mejores cristianos que ha habido, eran pobres, sino tenían ese concepto de que Dios les iba a dar el 100 por 1 si ellos daban un diezmo o daban una ofrenda. Esto no es de la verdad, esto no es bíblico. La tercera vez que se menciona el concepto de 100 por 1 en la Biblia es en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 8, está hablando Jesús, está hablando sobre la parábola del sembrador y está diciendo, pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1. Aquí Jesús está hablando del 100 por 1, es correcto. Pero en el contexto podemos observar de qué clase de semilla está hablando. Está hablando de la palabra de Dios, que es la semilla aquí. Y está hablando de un terreno, ese terreno está hablando de nosotros. O sea, cuando la palabra de Dios viene al corazón del hombre, es decir, cuando la semilla de la palabra de Dios
viene a la tierra de mi corazón, entonces esto viene a producir fruto. Porque el cristiano debe dar fruto. Y Jesús dijo, si es cristiano, tiene que dar fruto. ¿Pero a qué fruto se refiere Jesús aquí? Se refiere a un fruto espiritual. Podemos encontrar en el libro de Gálatas el fruto del Espíritu Santo. En el capítulo 5, en el versículo 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, que el fruto del Espíritu en la persona es amor, gozo, paz. Es decir, cuando la semilla de la palabra de Dios entra en mi terreno, debe producir ese fruto que es amor, que es gozo, que es paz. Comienza a nacer en mí amor hacia Dios, comienza en mí a nacer gozo por las cosas de Dios, comienza a nacer en mí paz a pesar de las dificultades, comienza a nacer en mí el fruto del Espíritu. Jesús habló del fruto del Espíritu que se produce en mí en el momento que la semilla de la palabra de Dios es sembrada en mi corazón. Ahí no está hablando de semilla en el terreno, como en el caso de Isaac, no está hablando tampoco de dinero que se siembra, no está hablando de dinero que se siembra, está hablando de la semilla de la palabra de Dios sembrada en mi corazón que debe producir un fruto espiritual. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. También hay otro fruto que se produce y son las almas. Dios quiere que nosotros produzcamos fruto y el fruto también se refiere a almas. Los campos están blancos para la siega, es decir, han producido fruto y ese fruto son esas almas que nos podemos ganar para Cristo. Es necesario presentarnos delante de Dios con fruto ganado, porque el árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 15 que todo aquel que da fruto es limpiado por Dios para que pueda llevar más fruto. Así que Dios nunca se conforma con que tú produzcas el 30 por 1. Dios quiere que tú produzcas el 60 por 1 y si llegas a producir el 60 por 1, Dios quiere que tú produzcas el 100 por 1. Esto se refiere a algo espiritual, es decir, una persona que se puede ganar 100 almas. Si una persona se gana 30 almas, podemos decir, tú has producido al 30 por 1. Pero fulano de tal ha producido al 100 por 1. Billy Graham ha producido al 90 por 1 o al 1000 por 1. Es decir, él se ha ganado 1000, 2000 almas. Entonces, el Señor quiere que por lo menos produzcamos el 100 por 1. Es una escala y nosotros sabemos que la matemática nunca se puede limitar. Siempre se puede producir más fruto. Producir fruto es una cosa ilimitada. Puede haber un cristiano que produzca mucho fruto, pero puede haber otro cristiano que produzca un poquito más de fruto que el anterior. Porque la matemática nunca puede estar limitada. No, hasta aquí produjiste tú y no puedes producir más. No, la matemática permite que tú puedas producir más fruto que otra persona que ha producido mucho fruto. El apóstol Pablo produjo cierta cantidad de fruto durante toda su vida, pero cualquier persona puede superar lo que Pablo hizo. Hasta ahora nadie lo ha superado, solo Cristo, pero puede haber personas que puedan superar porque Jesús dijo, obras mayores que las que yo hice haréis, es decir, producirán fruto en cantidad. Jesús habló de 3 cifras. Por poner un ejemplo, usted puede producir fruto a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1. Hay niveles de producir fruto, pero todo aquel que produce fruto espiritual, la Biblia dice que Él lo limpia para que lleve más fruto. Es necesario que el cristiano produzca fruto porque sin producir fruto se nos corta y se nos echa en el fuego. Pablo dice que es necesario que nosotros produzcamos fruto porque la raíz está puesta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles para cortar el árbol que no da fruto. Así que lo de nosotros está en producir fruto. Juan Bautista dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que mostremos frutos de arrepentimiento. No se refiere a dinero traído al altar, ni se refiere a dinero que tú le das a Dios. Se refiere a fruto espiritual. El creyente que recibe la semilla de la palabra de Dios en su tierra. Su terreno es la tierra.
El terreno mío es la tierra de que habla aquí Mateo 13. Entonces, cuando la semilla de Dios, la palabra, yo la acepto en mi corazón, yo la acojo en mi vida, ella nace y produce fruto. Produce fruto dentro de mí. Y ese es el fruto que Jesús dijo que se da al 30, al 60 y al 100 por uno. Esto no quiere decir que si tú das 1,000 pesos, Dios te devuelve 100,000 pesos. Esto no quiere decir, muchos predicadores han tomado este texto para referirse a dinero, pero están equivocados. No se refiere a dinero. Léalo usted en el contexto y dése cuenta que no es dinero, es vida espiritual. Es la palabra de Dios, que no es dinero. La palabra de Dios es esta. Ella entra en tu corazón, tú la recibes con amor y esa palabra comienza a producir fruto en ti. Y el fruto que produce en ti son almas perdidas, salvadas. O también produce en ti el fruto del amor, el gozo y la paciencia. Así que en Mateo 13:8 no está hablando del cristiano más vivo que traiga plata al altar y Dios le devuelve 100 veces la plata que dio. Ahí no dice eso. Decir que dice eso es salirnos de contexto e inventar algo que Jesús no dijo. Jesús está hablando de vida espiritual. Hay creyentes que son salvos así como por fuego, que producen muy poquitico fruto y mueren y pasan a la vida eterna. Pero Dios quiere que tú produzcas mucho fruto. Entre más fruto produzca, mejor. Dios nunca le dice a nadie, ya produjiste bastante fruto, quédate quieto. No, hay que seguir produciendo fruto, porque entre mejor fruto produzcamos, mejor es para Dios. Cuando la Biblia dice 30, 60 y 100 por uno, se refiere a una producción de fruto espiritual en la vida de un creyente. Aleluya. La cuarta vez que se encuentra en la Biblia la palabra 100 por uno es en Marcos capítulo 10, el segundo evangelio, versos 29 y 30. Vamos a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Este texto es malinterpretado, y algunos inclusive lo pasan de largo, y no lo reciben como palabra de Dios, lo ven confuso y lo engavetan. Pero aquí está hablando de algo bien hermoso. Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos, les está diciendo algo bien importante, específico para ellos. Esto no se refiere para cualquiera que no sea discípulo. Esta es una bendición que Jesús está proclamando. Y esa bendición que Jesús está proclamando es para todo aquel como sus discípulos, como el verso 28 dice, Pedro comenzó a decirle: Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, Pedro dejó todo. Si Pedro tenía una barca, la dejó. Si Juan tenía unas redes, las dejó. Si Santiago tenía una joya, unos calderos, los dejó. Si cada apóstol dejó cosas, dejó tierra, de pronto Santiago el menor tenía una tierra por allá y la dejó. Aquí está revelando la palabra de Dios que ellos dejaron todo. Dice, nosotros lo hemos dejado todo. Pedro dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cómo así? Esto vino a raíz de la conversación de Jesús con el joven rico. Porque Jesús al joven rico le pidió lo mismo que le había pedido a sus 12. Déjenlo todo y sírvanme. Déjenlo todo y síganme. Jesús es el único que se puede dar el lujo de decir, déjalo todo y sígueme a mí. Nosotros no seguimos hombres, seguimos a Jesús. Y en este momento estos 12 discípulos recibieron una orden de Jesús. Déjenlo todo y síganme. El joven rico también Jesús lo invitó y le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vente para acá conmigo. Dese usted cuenta de algo. Jesús no le dijo, invierte tu dinero en el ministerio de Jesús. Le dijo, dáselo a los pobres y ven tú y sígueme.
Entonces vino la duda, porque Pedro empezó a decir, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo? ¿Qué tienes para nosotros? Porque el joven rico no quiso dejarlo todo. El joven rico siguió su camino. El joven rico no quiso frenarse, no quiso venderlo todo y dárselo a los pobres. Él amaba mucho su riqueza, pero Pedro entonces reconvino a Jesús y dijo, Señor Jesús, espérate un momentico. El joven rico no quiso entregarte lo que tenía, las tierras o lo que sea, pero yo sí. Y todos nosotros te hemos seguido y te hemos dejado todo. Y dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. ¿Qué tienes para nosotros? Entonces Jesús le dijo, tengo 100 veces más ahora y después la vida eterna. Te voy a dar, Pedro, 100 veces más y después la vida eterna. Jesús le dijo, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, mujer o hijo por causa del evangelio. La persona que deja todo eso recibe 100 veces más. Y Pedro recibió 100 veces más. Pedro tenía 100 lugares donde bajarse a dormir. Pedro podía entrar a la casa de Cornelio y lo atendían como rey. Pedro se bajaba en la casa de Santiago, en la casa de los discípulos, en la casa de la gente que se convertía. Pedro tenía 100 casas donde bajar. Él era un hombre de Dios reconocido como seguidor de Jesús y él tenía 100 veces más hermanos, 100 veces más madre, 100 veces más hijos, 100 veces más tierra, 100 veces más casa. ¿Quién dice que a Pedro le faltaba algo? Una vez que el cristianismo comenzó a crecer, Pedro podía hospedarse en cualquier casa y era atendido como si fuera su casa. Jesús le prometió algo que le cumplió. No hay nadie que haya dejado todo eso que reciba 100 veces más. 100 veces más. Aún dice aquí, el que deje su mujer o sus hijos por el evangelio, recibirá 100 veces más hijos, no mujeres. No promete darle mujeres, sí promete darle 100 veces más madres, hijos, tierra, hermanos, hermanas y casas, pero no mujeres. No se trata de que Dios te va a decir que dejes tu mujer por causa del evangelio y luego te va a dar otra mujer. No dice la Biblia eso. Sí dice que te va a dar casas 100 veces más. Entonces, si tú quieres recibir 100 veces más de parte de Dios, es para aquel que lo deja todo. Esto no es para cualquier creyente, un creyente que trabaja, un creyente que pastorea, un creyente que trabaja como ministro, un creyente que viaja, un creyente que tiene un negocio. Esto no es para estos. Esto es para el creyente que deja todo. Que deja tierras, que deja lotes, que deja casa. Todo lo deja por seguir a Cristo. Esta persona recibirá 100 veces más. Esa es la promesa. Es una promesa para los que dejan todo de recibir 100 veces más de lo que dejaron. Pero no se refiere a que si tú le das dinero a Dios, Él te devuelve el 100 por uno en dinero. No, Dios no devuelve dinero. Si tú le das dinero a Dios, Dios no te da el 100 por uno. Si tú le das tu casa a los pobres y le das un lote tuyo a los pobres y sigues a Cristo, Dios ha prometido dar 100 veces más. Escuché el testimonio de un evangelista allí en los Estados Unidos que le tocó entregarlo todo al Señor Jesucristo. Él entregó todo a Cristo cuando se convirtió. Le tocó entregar, le tocó dejar casa, le tocó dejar hermanos, le tocó dejar todos, sus amigos, sus pequeñas propiedades, le tocó dejarla y quedó totalmente a expensas de lo que Dios le podía dar. Para ellos hay una bendición en la Biblia, dar 100 veces más, pero ¿a quién? Al que deja todo eso. Es al que Dios le promete dejar, si deja todo eso, le promete 100 veces más. Este hombre hoy dice, Dios no me ha dado 100 veces más, me ha dado 10,000 veces más. 10,000 veces más Dios le ha dado a este hombre que lo dejó todo. Esta bendición es para el que lo deja todo. Porque si tú dices, no, me voy a dedicar al ministerio, pero yo tengo mi casita y la casita la invierto para que la iglesia continúe ahí. Eso no es dejarlo todo. Ahí tú estás teniendo un bien que lo estás trayendo contigo.
Se refiere a personas que lo dejaron todo. Tampoco se refiere a personas que no tenían nada. Una persona que no tenía nada dijo, no, dame 100 veces más. No, 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 no. Se refiere a alguien que haya dejado lo que tiene. Dejado. Invertido en los pobres. Dejado. Dios le quería dar al joven rico 100 veces más de la fortuna que tenía. Si él hubiera dejado todo ese dinero. Esto no es para todo el mundo. No todo el mundo se atreve a eso. Es una bendición especial para personas que tienen esta capacidad de hacerlo. Dejarlo todo para seguir a Cristo. Los que por amor dejan todo. No se trata de una ruleta ni un casino. Se trata de que por amor yo dejé todo. Ese lote, dejé esa casa, dejé esos amigos, dejé esos familiares. Entonces Dios me da 100 veces más aquello que dejé. Pero al que lo deja por amor a Cristo y no simplemente por una inversión de tipo casino. Esto no es verdad. Que si tú le das dinero a Dios, Él te devuelve el 100 por uno. No hay ningún texto bíblico que diga que Dios le devolvió el 100 por uno de dinero al que llegó al altar y dio dinero. No hay ningún testimonio aquí de alguien que dijo, yo doy 5 denarios y Dios le devolvió 500 denarios. No hay ni un solo texto que diga que Dios le dio 5 denarios y Él devolvió 500 denarios. No lo hay. No hay un solo texto donde diga que Dios te devuelve el 100 por uno de la ofrenda que tú diste el domingo en la iglesia. Eso es mentira. Tú tienes que dar por amor, tienes que dar porque es un impuesto divino. El diezmo y la ofrenda es un impuesto divino. Es como pagar los impuestos en la alcaldía, en el gobierno. El gobierno tiene sus impuestos, el César tiene sus impuestos y Dios también tiene sus impuestos. Da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El diezmo es un impuesto que el creyente paga. Cuando tú pagas ese impuesto, tú simplemente lo haces como deuda. Como dice en el libro de Romanos, capítulo 4, dice, al que obra, verso 4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El salario del diezmo no es como gracia, es como deuda. Es una deuda que tenemos con Dios. Por eso la Biblia dice, cuando yo no doy mi diezmo, le estoy robando a Dios, porque es un impuesto de Dios. Cuando yo no pago mis impuestos, me declaran ladrón. Yo le pago mis impuestos al gobierno y yo le pago mis impuestos a Dios. Yo tengo que pagarle mis impuestos a Dios porque Él es el que me dio la vida, me dio el aire, me dio la sangre, me dio la vitalidad. Todo me lo ha dado Dios. Yo tengo que pagarle mis impuestos a Dios. Y no simplemente cuando doy mi diezmo, digo, me das el 100 por uno ya, en el nombre de Jesús. Eso es mentira. No está en la Biblia. Está de una forma diferente. Una forma parecida, pero no es exactamente este tipo de doctrina. No creas esa doctrina de que si tú le das a Dios dinero, Dios te devuelve el 100 por uno. El 100 por uno aquí en Mateo se refiere a fruto espiritual. Usted produce un fruto espiritual para Dios. Aleluya. Así que crea más en la palabra de Dios. Ubíquese en el centro de la palabra de Dios. Ame a Dios. Ame su palabra. Crea su palabra. Esto está lleno de verdad. Esto está lleno de la guianza de Dios para nosotros. Él nos quiere ayudar. Dios nos está ayudando. Su palabra nos está ayudando. Su palabra nos conduce a agua fresca. Su palabra nos conduce a pastos verdes. Ahí es que nos lleva su palabra. Cree la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Amén.